Arrancamos este segundo programa, este segundo especial sobre el quinto centenario de la primera Vuelta al Mundo. En un primer programa que ya comenzamos a conocer distintos temas de las manos de asociaciones e historiadores de nuestra ciudad. Hoy lo haremos también para seguir ahondando en lo que se convirtió una historia que partía desde Sanlúcar de Barrameda en 1519 y partían en busca de ¿qué? De la ruta de las especias. Ahora mismo les será de gran utilidad conocer también por qué esta ruta de las especias, algo que para nosotros es normal, que encontramos también en este rincón emblemático de Sanlúcar de Barrameda, en esta plaza de abastos, en esta trascuesta. Estas especias fueron protagonistas indiscutibles de esta vuelta al mundo. ¿Por qué lo fueron? Se lo contamos. El objetivo de la expedición de Magallanes y Elcano era principalmente el fin económico y comercial en torno a las especias. Las especias de mayor interés eran fundamentalmente de Asia y los europeos eran conocedores de la variada aportación que éstas podían ofrecer. El prestigio de estos productos se ve aumentado debido a la carencia que sufría Europa para conservar frescos los alimentos, especialmente las carnes, ya que estos se consumían a veces en un estado no muy agradable al paladar. De ahí la importancia que tenían estas especias como la canela, el clavo o la pimienta, que hacían lo suficiente como para aromatizar el producto y hacerlo más comestible, más apetitoso. Por tanto, Asia era un objeto del deseo por sus codiciadas especias, de las que aportaba una gran variedad, ya que además de ser provechosas como métodos de conservación, encontramos otra con distintas propiedades como fuente farmacopea, propiedades antisépticas, como estimulantes para la digestión, entre otras. Entre las islas que producen las especias se encuentran 5: Tarenate, Tidore, Mutir, Machián y Bachián. Eran conocidas como las Islas Molucas o Islas de las Especias, actualmente en Indonesia. De los 5 barcos que partieron en la dicha expedición, solo uno regresó, la nao Victoria. Traía consigo un cargamento de especias de 600 quintales, siendo esto más que suficiente para devolver a la corona española el gasto total de la expedición. Varios países europeos durante los siglos XIX y XX conseguirán aclimatar estas especias a otros continentes donde empezaron a cultivarse masivamente y por lo tanto harán que su valor decaiga hasta el punto de que el precio de muchas de ellas es tan bajo que hoy día es difícil creer que por causa de las especias se organizasen algunas de estas peligrosas expediciones. Las especias más anheladas eran el azafrán, originario del sudoeste asiático, es la especie más cara del mundo, ya que se recolecta de forma artesanal y por ello recibe el nombre de oro rojo. En cocina es muy versátil, aunque tradicionalmente ha sido utilizado para condimentar platos de arroz. Las potencialidades que presenta para la salud son muy extensas, sobresaliendo las digestivas, respiratorias, antioxidantes, además de ser excelente para mejorar la visión y fortificar el corazón. La canela es una especia originaria de Indonesia que cuenta con cuantiosos beneficios para la salud, siendo usada a menudo de forma medicinal para problemas circulatorios, además de ayudar a conciliar el sueño.
El clavo de olor es una hierba aromática originaria de Indonesia. Se halla en las Islas Molucas, las de mayor calidad. Además de sus usos culinarios, posee muchos beneficios medicinales. Entre ellos destacaremos su empleo para aliviar náuseas, dolores de estómago, dolores de muelas y otras dolencias. Jengibre es un tubérculo de sabor picante, carne dura y piel marrón, rico en vitamina C, además de minerales como el calcio y el fósforo, y es originario del sudoeste asiático. Es un ingrediente muy utilizado en gastronomía, pudiéndose emplear en estado natural o seco, y una planta empleada con fines medicinales, destacando sus propiedades antiinflamatorias, así como su eficacia para aliviar el malestar gástrico y respiratorio, combatir los dolores y proteger el hígado. La nuez moscada es una especie natural de las Islas Molucas, Indonesia, utilizada desde la antigüedad para la fabricación de inciensos y como condimento gastronómico. La nuez moscada es además un eficaz antibacteriano y antiinflamatorio natural, utilizado para las afecciones digestivas y reumáticas. La pimienta es originaria de la India, con rico contenido en antioxidantes, principalmente en vitamina C. Entre sus usos destacaremos el culinario, así como poseer beneficios terapéuticos por ser expectorante, antitusivo y emplearse para la pérdida de peso. Además posee propiedades antiinflamatorias y previene la formación de gases en el intestino, y también se utilizaba en la antigüedad como moneda de cambio. El árbol del sándalo es una especie natural de la India. Del sándalo se obtiene un aceite de color oro aromatizante, cuya propiedad fundamental es su efecto relajante. Asimismo, es excelente para el cuidado de la piel y es un extraordinario antifúngico con la capacidad de evitar el crecimiento de algunos tipos de hongos, impidiendo desarrollar enfermedades en el ser humano. Se podría equiparar a los actuales antibióticos. Bueno, pues continuamos precisamente paseando por Sanlúcar. Hemos visto y descubierto esas especias que sin duda fueron las protagonistas, el motor único de lo que consideramos hoy esa primera vuelta al mundo, esa historia que se hacía partiendo desde Sanlúcar. Desde este lugar también emblemático, Las Covachas, que también fueron testigos de esta primera vuelta al mundo, y nos marchamos a seguir con este programa. Seguimos conociendo historia y lo hacemos hoy también de la mano del Ateneo de Sanlúcar. Lo hacemos para hablar de la sanidad en tiempos de la Armada en busca de las especias, de la mano del doctor Ángel Núñez, al que ya le damos la bienvenida y lo escuchamos. Agradecer al Ateneo de Sanlúcar y a Costa Noroeste Televisión el hecho de que me permitan hacer llegar al público unas noticias sobre cómo era la medicina de aquellos tiempos y cómo fue la medicina en esa armada en busca de las Islas de las Especias. Indudablemente, para hablar de lo segundo, hay que explicar lo primero, es decir, cómo era la medicina de aquellos tiempos. Era una medicina que empezaba a salir de la oscuridad a partir de Vesalio y de muchos otros médicos que contribuyeron a avanzar en los estudios médicos al crearse las universidades. Indudablemente, en aquellos momentos, la medicina, la farmacología y todo daba vueltas alrededor de una circunstancia especial. El mal, la enfermedad, era producido como un castigo, si bien esa idea iba desapareciendo. Y la segunda circunstancia era que el mal estaba dentro y había que sacarlo. ¿Cómo lo sacamos? A través de algo que venía desde el tiempo de antes de los egipcios y que perduró hasta hace casi 2 siglos y menos. Hablo de la sangría, eso tan denostado por Quevedo. Luego estaban las purgas, había que evacuar. Y otra manera de evacuar era a través de los enemas, es decir, sangrar, purgar y enematizar. Eran las 3 principales formas de administrar la medicina de aquella época. Es verdad también que existía una
cierta tendencia a los hábitos de vida que debían de ser sanos, como siempre, pero claro, se tenían como sano lo que era en aquella época sano, diferente a lo que hoy consideramos sano. El modo de vivir, hacer ejercicio, las comidas, todo eso, la ropa, todo eso iba a influenciar, y indudablemente la medicina, para que de esta manera se solucionaban los problemas patológicos de los ciudadanos. Luego teníamos que hablar sobre cómo era el ejercicio de la medicina, quiénes los practicaban. Pues habían los médicos que estudiaban en las diferentes universidades, que como digo, habían sido fundadas recientemente en 1400 y pico, comienzos de 1500. Acuérdense que estamos hablando de 1519, cuando sale de Sanlúcar la Armada en busca de las Islas de las Especias, que fue como se llamó primero. Lo de la primera vuelta al mundo viene después. Y estos médicos debían de tener una formación, primero, universitaria. Eran los llamados médicos latinistas. Y luego habían los médicos romanticistas, que eran los que aprendían de otros médicos y que luego tenían que examinarse. Había una condición especial a partir de 1490, si mi memoria no me falla, y era que debían de tener limpieza de sangre. Es decir, tenían que justificar que en su familia no existía ningún judío en 3 o 4 generaciones antes. Luego pasaban este examen y podían ejercer. Los médicos romancistas se formaban al lado de maestros y claro, esa formación también tenía que estar acompañada de una adecuada inspección por el Potromedicato y otras instituciones que vigilaban que se cumpliera lo previsto para esto. Entonces tenemos los médicos latinistas que provenían de las universidades y los médicos romancistas. Luego tenemos los barberos. En los barberos también habían 2 clases. El cirujano barbero, que era un hombre que estaba formado no solamente para hacer los oficios de barbero, que ojo, el ser barbero incluía, por ejemplo, hacer sangrías, poner las moxas, es decir, quemar en determinados sitios de la piel, sino que también estaban preparados para pequeños actos quirúrgicos. Después estaban los barberos simples, luego estaban los algebristas, que eran los que se ocupaban de solucionar los problemas de fracturas óseas, de desplazamiento de los huesos, porque los médicos, una cosa cierta tenían, era que no tocaban los pacientes. Era muy difícil que un médico pusiera las manos sobre un cuerpo enfermo. Luego existían los curanderos, que lógicamente eran los que estaban dedicados en los pueblos a las zonas más bajas desde el punto de vista económico-social. Eso era a grandes rasgos el tipo de médicos, el tipo de personal sanitario que atendía a las poblaciones. Indudablemente así existían también sus categorías. Los médicos muy por encima de los demás, y los cirujanos, después el médico que atendía a las clases sociales medias, y luego por último, como insisto, los sanadores, los curanderos, los algebristas, que eran los que atendían a las clases más desfavorecidas. Bueno, pues esto se refleja en la Armada en busca de las Islas de las Especies, que llevaban con ellos a un médico cirujano, don Juan de Morales, sevillano, y 3 cirujanos barberos. Uno de ellos, de Cáceres de Alcántara, fue el primer personal, la primera persona dedicada a la sanidad que dio la primera vuelta al mundo. Esto nos conseguimos en esa época, lo trasladamos a un barco y veremos cómo esos cirujanos barberos van a tener que hacer de médicos también, y ese médico va a tener que hacer de cirujano. Tanto llega a ser de cirujano y de investigador don Juan de Morales, que es el que practica la primera necropsia o autopsia en alta mar en el viaje de tornavuelta que comandaba Gonzalo Gómez de Espinosa, en ese fallido viaje cuando buscaban la salida a través del Istmo de Panamá.
A grandes rasgos, no puedo avanzar más porque el tiempo, ya sabéis, es inexorable. Pero quiero que guardéis en vuestra mente el hecho de que en la armada que al mando de Magallanes partió de Sanlúcar en un mes de septiembre de 1519, se cumplía prácticamente la medicina que se hacía entonces en la tierra. Hasta aquí llego. Esos grandes rasgos de lo que era la medicina y que nos cuenta el doctor Ángel Núñez, que estaba normalizada prácticamente en tiempos de la Armada y se cumplía también en esa Armada en tiempos de la época de los descubrimientos. Nosotros vamos a continuar conociendo distintos rincones de nuestra ciudad, los estamos recorriendo y por supuesto hemos arrancado con esas especias, el motor de los descubrimientos. ¿Quieres saber más? Bueno, pues lo vamos a descubrir de la mano de la Fundación Puerta de América. No se lo pierdan. Hoy vamos a intentar contestar a una pregunta que suele surgir cuando empezamos a enterarnos de las navegaciones y de los descubrimientos que se dan en el siglo XVI. ¿Qué mueve a estas personas a embarcarse en unas míseras embarcaciones con unas condiciones de vida más que lamentables desde nuestro punto de vista actual y llevarse hasta 3 años navegando como hicieron la expedición de Magallanes y Elcano? El destino, la búsqueda, el objetivo que tenían esta gente era un objetivo simplemente económico, era el llegar a los mercados de las especias. Esas especias estaban centradas, las plantaciones y la comercialización estaba centrado en la costa malabar de la India, aunque provenían de las Islas Molucas. Los grandes imperios de la antigüedad, empezando por los egipcios, fueron los primeros que vieron la posibilidad de obtener grandes beneficios del tráfico de las especias. Empezaron a instaurar una serie de rutas que por tierra llegaban hasta la costa de la India y en caravanas traían las mercancías, las especias al occidente. Después de los egipcios, los fenicios cogieron la preeminencia comercial que tuvieron debido principalmente al tráfico de esas especias. Llegaron los romanos, que también la aprovecharon, llegó Alejandro Magno, llegó Constantinopla y durante todo el periodo que resistió Constantinopla al dominio turco, esas rutas fueron estables, lo suficientemente estables como para que fuera muy entre comillas, las especias un producto asequible. Hoy en día no tiene ningún valor prácticamente, vamos a cualquier supermercado y tenemos la mayor variedad de especias que nos podemos imaginar. Pero para que tengamos una idea, la pimienta en aquella época se vendía por granos y se utilizaban, tenían un uso en medicina, en estética y sobre todo para enmascarar el olor y el sabor de las carnes y los pescados que estaban en malas condiciones. En aquella época no había frigoríficos. En la búsqueda de esas especias, Portugal nos adelantó, se firmó el Tratado de Alcazovas que dividía la tierra en 2 partes de forma horizontal. A Portugal le correspondía la parte sur y a los españoles la parte norte y tomaron la delantera doblando el Cabo de Buena Esperanza y llegando a Calicut, a la ciudad de Calicut, donde instauraron la primera ciudad comercial y su primera ruta marítima para obtener las especias. España intentó, como esa ruta estaba vedada porque se había repartido para los portugueses, a través del Tratado de Tordesillas, intentó la ruta opuesta, ir hacia el oeste, sabiendo ya o intuyendo que la tierra era redonda, poder alcanzar la especiería. Hubo la mala suerte, entre comillas, de que nos encontramos el continente americano. Cristóbal Colón, siempre defendió que lo que había encontrado eran unas islas antes de llegar a la especiería, pero evidentemente ahí se equivocó por completo. La corona española fomentó y desarrolló una serie grande de expediciones buscando un paso que atravesara el continente americano y que permitiera llegar hacia esa especiería, hacia las islas de las Molucas. La primera vez que eso se consigue fue precisamente con la Vuelta al Mundo, en la que primero Magallanes y luego Elcano consiguieron llegar al estrecho de Magallanes, pasar al Pacífico, cruzar el Pacífico entero y llegar
a ese objetivo tan codiciado. Esa forma de operar, aunque en un principio tenían planteado hacerlo volviendo por el Pacífico hacia Panamá y luego cruzando el Atlántico de vuelta a España, vieron que no era lo suficientemente rentable y a los pocos años de la primera vuelta al mundo, la corona española terminó vendiendo las Molucas a la corona de Portugal, con lo que se acabó la aventura española de la especiería, debido sobre todo a las riquezas y al desarrollo que podía suponer la conquista de América. Y ya hemos conocido algo más también de esas especias que fueron el motor, sin lugar a duda, de esta primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Estamos en pleno centro de la ciudad, en nuestra Plaza del Cabildo, y vamos a conocer más historias relacionadas con este gran acontecimiento. Lo hacemos de la mano del historiador Luis Parejo, al que ya damos la bienvenida. Luis Parejo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo estoy encantado de recibirles hoy aquí en el salón de mi casa, junto a esta maqueta de la Santa María, navío que, como todos vosotros saben, acompañó a Colón en su primer viaje a este nuevo mundo. ¿Y en qué estás trabajando? Mi trabajo de investigación se centra en la Casa Ducal de Medina Sidonia. Estudio la fiscalidad y las rentas señoriales que los Pérez de Guzmán tuvieron durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna en el ámbito aduanero del puerto de Sanlúcar. Al centrarme en la aduana, lógicamente me interesan todos los aspectos que están relacionados con el comercio, los aranceles, la navegación, la cartografía y las rutas marítimas que usaban estos barcos para llegar a Sanlúcar. Para llegar a Sanlúcar, ¿y cómo piensas que era entonces el puerto de Sanlúcar en la época de la circunnavegación, de la primera vuelta al mundo? Pues Sanlúcar contaba con varios puertos y cargaderos. Estaba el de La Balsa, el puerto de Barrameda o Bonanza, el puerto de Sanfanejos y el de Alventos. De hecho, hay documentos de la segunda mitad del siglo XV y XVI que usaban la expresión los puertos de Sanlúcar, en plural. Por lo tanto, hay que saber y hay que entender que el espacio portuario de Sanlúcar ocupaba una superficie de varios kilómetros en torno a la ribera del río. El puerto de Sanfanejos y el de Bonanza fueron los más importantes, puesto que tenían el calado suficiente para que los grandes barcos de carga pudiesen fondear en ellos. Toda la ribera del río, que va desde Sanfanejos, que se encontraba junto a las salinas de Levante, en lo que actualmente es la punta de San Carlos, hasta la villa de Sanlúcar, se encontraba habitada por los carpinteros de la ribera, los hombres de la mar, los calafeteadores y las demás personas que se encargaban o intervenían en el aspecto de los barcos. El puerto de Bonanza se encontraba situado casi en el mismo lugar en el que se encuentra el actual puerto de Bonanza. Y digo casi porque en el siglo XVI el puerto estaba en una ensenada del río que tenía una capacidad de acogida de 300 navíos y un calado que oscilaba entre los 15 y los 20 metros, dependiendo ya de cómo fuesen las mareas. El puerto de Bonanza, la zona de Bonanza, evidentemente fueron lugares muy importantes en esa época, lugares muy importantes también en la actual en la que nos encontramos, pero Luis, ¿cómo piensas que fue la llegada y la salida, evidentemente, de la nao Victoria desde Sanlúcar? La cuadra de 5 naves partió desde el puerto de Sanlúcar con la ayuda de los pilotos de la barra, guiándola por el canal de navegación para evitar que embarrancasen en algunos de los peligrosos barcos que se encontraban y que aún hoy se encuentran en la desembocadura del río. En cuanto a la llegada, el diario de Pigafetta habla de las numerosas vías de agua que tenía el barco mientras navegaba por las costas africanas. Por lo tanto, la nao Victoria debió llegar desarbolada y completamente desaparejada a la barra, debiendo permanecer unas horas en los pozos de Chipiona hasta que llegasen los pilotos de la barra. Al llegar en tan malas condiciones, es muy probable que la nao Victoria fuese remolcada por el barco del piloto hasta uno de los puertos de Sanlúcar. Y conocemos un poco más, evidentemente, de esa nao Victoria y de la historia de Sanlúcar. Gracias a este historiador, gracias Luis, por dedicarnos un poco de tu tiempo. Muchas gracias a vosotros y un abrazo muy grande. Y de
la mano de este guiño a la historia, también con ese historiador, con Luis Parejo, nos marchamos hasta otro de los rincones de Sanlúcar. ¿Conocen la expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa? Pues bien, si no la conocen, vamos a también hacer ese recorrido de la mano de la Fundación Casa de Medina Sidonia y su presidenta Lilian Dalman, que nos habla de este y otros temas. El dominico Tommaso de Campanella no dudaba en afirmar que para que una nación fuese fuerte debía permanecer basado en tres vínculos: la gente, el dinero y la fuerza militar. Sin esto no se entenderían los imperios, de ahí que los monarcas de la Edad Moderna, en su afán por acrecentar sus imperios, buscasen territorios que conquistar más allá de sus propias fronteras. Así vemos cómo en época de la primera vuelta al mundo, tras la llegada de los supervivientes y tras conocerse que hay un paso del Atlántico al Pacífico, muchos serán los mercaderes, marinos y gente privada que querrá conquistar y poblar aquellos territorios. En aquel momento Carlos V estaba envuelto en sus guerras de Germanías, en su guerra contra el turco, de manera que dejó esas posteriores conquistas y esos asentamientos en manos privadas. Cierto es que no fueron poblamientos fáciles los del Estrecho de Magallanes por la dificultad desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista técnico. Todavía no se conocían bien los caminos que daban al Pacífico. Esos primeros navegantes que tras Magallanes y Elcanos fueron a conquistar, tuvieron graves dificultades. Ahí vemos a Jofre García de Loaiza, que queriendo conquistar y colonizar las Molucas, optó por encontrar el estrecho intransitable, de manera que a partir de ese momento se corrió la voz de que ese estrecho estaba cerrado para que otros navegantes evidentemente no pudiesen alcanzar esas navegaciones. Tenemos a Alcazaba, Simón de Alcazaba, que fue el primero europeo en colonizar la Patagonia con población europea, también con muchas dificultades. A Pancalvo fue que volvió con Magallanes, con Elcano, y fue uno de los primeros marinos que quiso traficar con lo que es la costa del Pacífico. Para ello fletó dos barcos que atravesaron el Atlántico, adentrándose en el Pacífico para vender sus productos en las costas de Chile y del Perú. Fue un fracaso rotundo, lo que nos demuestra una vez más las dificultades que había en ese momento para poblar el Magallanes y toda la zona que le circundaba. Pero si alguna expedición fue realmente dura y difícil, fue la de Sarmiento de Gamboa. En 1579-80, Drake, por orden de Isabel I de Inglaterra, quiso hacerse con territorios, evidentemente, de la costa americana, en posesión en esos momentos de la corona de Castilla y también como la parte de Brasil en manos de los portugueses. Ante ese hecho, Drake logró atravesar Magallanes, lo que realmente supuso un quebradero de cabeza para Felipe II, puesto que evidentemente hasta ese momento ese paso estaba reservado solo, entre comillas, a la corona española. A partir de ese momento,
Felipe II ordena al virrey de Perú, Francisco Álvarez de Toledo, que mande una exploración hacia esos territorios para adelantar la cartografía y la topografía para saber realmente por dónde pasar y evidentemente apresar al inglés intruso que era Drake. Esa exploración primera se encargaría a Sarmiento de Gamboa, que recorre la costa desde el Pacífico y se adentra en el Magallanes, donde levanta algunas cartas de navegar, algunas cartografía. Y en su informe al rey no duda en afirmar que el estrecho podría ser poblado. Tras ese informe, Felipe II manda que se pueble el Magallanes. Ese hecho está muy documentado en el archivo de la Fundación Casamenia Sidonia, ya que el séptimo duque sería el encargado de fletar el barco y las galeras. En Sanlúcar, en ese momento, había 1.500 personas entre tropa y pobladores. Los primeros conflictos se generan aquí, muchos no querían embarcarse a esa expedición, hubo muchas deserciones. Aquí mismo en Sanlúcar nos relatan la contienda que hubo entre gente de la Armada y gente de la flota, donde también los propios lugareños se inmiscuyeron. Fue desde el primer momento una travesía difícil, solo los preparativos en comidas y en enseres estaba programado para 18 meses. Solo de bizcochos se llevaron 22.000 quintales, o sea, el duque incluso se queja de que no había lugar en los barcos para almacenar tantos víveres. Como digo, fue la misma travesía, hubo naufragios, hubo más deserciones y al Magallanes, tanto en la entrada como en la mitad del canal del estrecho, se establecieron esas dos poblaciones con 300 individuos entre soldadesca y población civil. Desde el primer momento, las dos poblaciones, una llamada Jesús y la otra San Felipe, mostraron ser un rotundo fracaso, dadas las condiciones climatológicas tan adversas, la dureza de la geografía, la falta de víveres y también los problemas con los propios indígenas que evidentemente no podían consentir que se alojase allí extranjeros. Sarmiento va en busca de ayuda, pero con la mala suerte que le apresa un barco inglés y no llega hasta España hasta el año 90. Mientras tanto, la población es diezmada y cuando 2 años después del poblamiento, Tomás Cavendish, con un barco inglés, llega al Magallanes, se encuentra apenas 20 supervivientes, entre ellos el único que queda, Antón Tomé, será el que va a relatar ante el virrey de Perú todas las vicisitudes y todas las dificultades. A partir de ese momento ya nadie quiso volver a poblar el Magallanes hasta el siglo XVIII, en que nuevamente, dado los intereses por la Patagonia de las fuerzas extranjeras, la corona castellana nuevamente manda exploraciones al Magallanes. Y gracias, por supuesto, a la Fundación Casa de Medina Sidonia, que nos ha adentrado hoy en algo más de esta historia, de esas expediciones y de ese estrecho de Magallanes. ¿Quién se atrevía a adentrarse en él? Vamos a continuar y vamos a poner el toque musical también, por supuesto, a este programa. No hay rosa sin espinas, es el nombre de la ópera de Magallanes, de la que hemos disfrutado también en el Castillo de Santiago, lugar emblemático de nuestra localidad. Hoy vamos a recordar algunas de las piezas que pudimos disfrutar en esta ópera de Magallanes que visitaba Sanlúcar. ¿Quieren disfrutarlo con nosotros? Pues vean.
Señora, mi torpe proceder, permita mis respetos a quien de esta guisa honra tan bello atardecer. En esta casa moro, sabed, de los Barbosa soy huésped, señora mía, a vuestros pies. Me gusta mirar, señor, mas no por el aura dorada que cubre el sueño del ser. En vano quisiera, más allá en lontananza, ver que habrá, que no habrá, que tal vez nos aguarda. Señora, permita presentarme, trájome el viento vecino de Portugal. Difunta madre, pues, huérfano soy. Ahora el mundo es mi sino, mi nombre Hernando de Magallanes. Mi padre, don Diego, nos ha hablado de vos, a mí y a mis hermanos, y de vos nos ha dicho que sois hombre digno y bravo soldado. Yo soy Beatriz, una simple mujer que atesora soles de horizontes soñados. Oh, señora mía, agradecer quiero tan amable lisonja que yo no merezco, pobre y desterrado. Nada que valga tengo, mas por ser quien sois, guardo en mi alma un tesoro de soles que solo a vos dejo, que solo a vos doy.
señora mía, reír yo decís, sabed que un alma tan noble jamás contemplé. Conozco ese ave en vos anidada que libre aletea la senda soñada. Sois gentil, don Hernando, palabras tan hermosas nunca oí de cerca, ni tan cercana estuve a quien soy tan ajena. La vida, oh, sonríe, señor don Hernando, sois hombre de suerte, navegad podéis por mundos ignotos, con islas que flotan en dueños remotos, con mares repletos de miles sirenas. La vida, oh, sonríe. Oh, Beatriz, no lloréis, que hermosa y dulce mujer, son vuestros mis mundos, mi fama y fortuna, la gloria y mi vida, si así queréis. A Sevilla he venido huyendo, sin rumbo, sin patria, vencido. Un golpe de suerte, un lance divino me trajo hasta vos, ahora sois mi sino. Unamos las manos, soñemos, despiertos, vivemos quimeras, vivamos los sueños, viajad al infinito. Que yo con vos quedo. Y en próximos programas podremos descubrir más de esta ópera Magallanes, que ha puesto sin lugar a dudas el toque musical a este segundo programa, a esta segunda edición de Sanlúcar y la primera vuelta al mundo. Continuamos con más temas. No sé si conocen, seguro, se los he mencionado en 1000 ocasiones ya, Magallanes y Elcano. ¿Quiénes son Magallanes y Elcano? Lo conocen, seguro, pero vamos a descubrir mucho más de la mano del Círculo de Artesanos. En esta segunda charla desde la sede del Círculo de Artesanos no voy a referirme de forma específica al viaje de circunnavegación ni a ninguno de los capítulos que conformaron la hazaña que culminó la primera vuelta al mundo, ya que quisiera centrarme, aunque sea muy brevemente, en la similitud biográfica
de sus principales protagonistas, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. No es extraño que a menudo la historiografía se ocupe de analizar el paralelismo de las vidas de personajes de gran relevancia histórica, como por ejemplo Alejandro Magno y Julio César, de cuyas vidas paralelas, así como de otros pares de biografías, se ocupó el historiador y biógrafo Plutarco. En el caso de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, unidos ambos en la mayor epopeya náutica de la historia de la humanidad, el devenir de sus respectivas existencias, de sus vidas, nos ofrecen facetas biográficas tan similares que podrían llegar a asombrarnos. Como es sabido, Magallanes nace en 1480 en la vila de Sabrosa, en el Alto Trás-os-Montes portugués, en el seno de una familia hidalga. Su padre, Rui, había ocupado diversos cargos como alcalde de Aveiro, alcalde mayor de Estremoz, juez ordinario, procurador de cámara y finalmente alcalde de la ciudad, concejal de la ciudad de Oporto. Guetaria, en la costa guipuzcoana, es la cuna de Juan Sebastián Elcano, donde nace en 1476. Su familia, al igual que la de Magallanes, pertenece por linaje a la hidalguía y sabemos que algunos de sus miembros también ejercieron actividades públicas de importancia, tales como las de notario o corregidor. Incluso uno de los hermanos de Juan Sebastián Elcano, de nombre Domingo, fue sacerdote en la iglesia de la Magdalena de la misma villa de Guetaria. La infancia y juventud de ambos personajes están íntimamente relacionadas con el mar. En el caso de Elcano, esta cercanía al mar es lógica tanto por el lugar de nacimiento, junto al mar, como por las actividades marineras que conforman el modo de vida familiar. No es extraño que muy pronto dejaran de existir los secretos de la marinería y de la navegación para el joven Elcano, quien desde muy joven sueña con navegar algún día hasta las recién descubiertas tierras americanas. Magallanes, por su parte, aunque ha nacido tierra adentro, pasará a muy temprana edad a vivir a Lisboa, donde es acogido como paje en la corte del rey Juan II. En la capital portuguesa, Magallanes conocerá la febril actividad comercial de su puerto y quedará impresionado con la partida y regreso de las flotas reales que hacen de su país una gran potencia comercial y descubridora. Por tanto, no es extraño que también en el espíritu de Magallanes nazca muy tempranamente el ansia de navegar por los mares del mundo, con el pensamiento puesto en ser protagonista de hazañas a la mayor gloria de su patria. Llegados a la plenitud física, nuestros dos personajes unen a su vocación marinera la faceta militar. Ambos combatirán como soldados en los conflictos que afectan tanto a los reinos de España como de Portugal. Juan Sebastián Elcano participa en las campañas castellanas en el norte de África e Italia. Por algunos documentos sabemos que el marino de Guetaria participó de las expediciones militares organizadas por el cardenal Cisneros para conquistar Trípoli y Orán, dentro de la política expansionista en forma de cruzada sagrada que era practicada por los reyes católicos en los territorios del Magreb y cuyo fin era conseguir el vasallaje de los reinos de Argel o Túnez. Posteriormente, dentro de las conocidas como guerras italianas, en las que Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, jugó un papel fundamental, la corona castellana ocupa territorios en la península itálica junto con otras potencias extranjeras. En este escenario bélico también estará Juan Sebastián Elcano aportando a la campaña un navío de su propiedad. En calidad de soldado sobresaliente, Fernando de Magallanes forma parte de las fuerzas portuguesas enviadas a Oriente bajo el mando de Francisco de Almeida. Esta expedición le dará la oportunidad de participar en la batalla del puerto de Cananore, un enfrentamiento victorioso para Portugal en el que Magallanes resulta gravemente herido. 4 años más tarde volvería a participar en otra batalla de nuevo victoriosa para los lusitanos que se libra contra los otomanos en la ciudad india de Diu y en la que decide, que es una batalla cuya victoria portuguesa decide que este país lleve el control comercial de todo Oriente y su hegemonía en el Océano Índico.
Desde 1486, el Reino de Portugal tenía sujeto bajo tributo el territorio de Azamor, en el norte de África. Ante la negativa del gobernador de la plaza de continuar pagando vasallaje a los portugueses, el rey Manuel I decide enviar una flota con el fin de someter la sublevación. En este ejército, bajo el mando del duque de Braganza, volvemos a encontrarle Magallanes soldado. El resultado del enfrentamiento es victorioso para los portugueses, pero habría de dejar una secuela física permanente en Fernando de Magallanes, ya que quedaría lisiado de por vida al ser herido por una lanza que recibe en una de sus piernas. La participación de Magallanes en tantas acciones de guerra confirma la gran experiencia militar con que cuenta el navegante portugués antes de iniciar la trascendental expedición a las Islas de las Especias. Quizás se pueda atribuir a esta personalidad militar, forjada a lo largo de los años, algunos de sus errores o atrevimientos durante el famoso viaje. Baste recordar su falta de prudencia al considerar erróneamente su superioridad militar al enfrentarse con los indígenas de Silapulapu en Mactán, donde perdería la vida. Otra faceta común a nuestros dos personajes, y no la menos relevante de ellas, es la de ser perseguidos por las autoridades de sus respectivos países. Cuando Juan Sebastián Elcano llega a la ciudad de Sevilla poco antes de iniciarse el trascendental viaje de circunnavegación, el marino vasco es un fugitivo de la ley. Y es que Elcano, con la nave de su propiedad con la que había participado en las campañas de Italia, tuvo que avalar un préstamo pedido a unos banqueros saboyanos ante las continuas dilaciones del pago de la deuda que la corona española tenía contraída por sus servicios militares. Finalmente, al no percibir las cantidades que se le adeudaban, el marino de Guetaria perdió su embarcación, quedando esta en posesión de una potencia extranjera, algo que estaba severamente penado por la ley en época de los Austrias. También el Magallanes, que Elcano conoce en Sevilla, es un perseguido por su rey Manuel I, quien no puede perdonarle el haberse puesto al servicio del rey español Carlos I para organizar la trascendental expedición a las Islas Molucas, y que el monarca luso procurará su fracaso por los poderosos medios de que dispone, aunque sin llegar a conseguirlo, como sabemos. Y por último, consignemos el paralelismo del final de la vida de ambos personajes. El portugués, en la ya referida batalla de la playa de Mactán, el 21 de abril de 1521. El español, cuando participa en la expedición de García Jofre de Loaiza a las Islas Molucas en el verano de 1526. Ambos, Magallanes y Elcano, pagarían con sus propias vidas y a edad relativamente temprana la fidelidad en el cumplimiento de sus permanentes empeños vitales de conquista y de navegación. Magallanes y Elcano, auténticos protagonistas sin lugar a dudas de esta hazaña, y de la mano del Círculo de Artesanos y de sus protagonistas nos marchamos por hoy. Espero que hayan disfrutado también de este segundo programa, Sanlúcar y la primera vuelta al mundo. Sanlúcar, ya lo saben, es la auténtica protagonista de esta hazaña que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Les espero en el próximo programa, en el que les contaremos muchas más cosas y muchas más anécdotas de lo que fue esta efeméride, de la que ya celebramos el quinto centenario, 500 años de la primera vuelta al mundo.